Saludos amigos de Conversemos con Andy Ramírez. Gracias por estar en contacto conmigo a través de YouTube y también de Cielo 104.7 FM y demás medios que pueden ver esta entrevista. Un día más para así dialogar con una persona a la cual pues admiro, respeto, valoro bastante y vamos a conversar con él un buen rato acerca de su persona y también de su quehacer. Para mí es más que un placer recibir acá en el programa en el día de hoy a un hombre que tiene una larga trayectoria a través del pastorado aquí en San Pedro de Macorís y los medios de comunicación. Entonces el hombre es pastor, comunicador, pero también publicista. Está con nosotros el pastor Alberto Reyes. Bienvenido, pastor. Aleluya, qué bueno, gloria a Dios, aquí estoy, feliz, aunque asustado, porque no tengo la menor idea de lo que va a hacer este hombre conmigo aquí ahora. Ay, ay, ay. Pero estoy feliz de estar en este programa, hermano. Una deuda que tenía, hace mucho quería realizar este diálogo con usted y no se daba la oportunidad, pero llegó el momento de ello. Qué Gracias por aceptar la invitación. Vamos a conocer, mucha gente ya conocen bastante al pastor Alberto Reyes, que viene, ¿de dónde nace el pastor Alberto Reyes? Para aquellas personas que todavía no tienen la oportunidad de conocer, y cómo llega a San Pedro de Macorís. Yo soy modelo 1959 y mi nacimiento es en Santo Domingo y viví allá hasta 1986 y de ahí me traslado aquí para lo que yo pensaba que sería algunos meses, dirigir una emisora cristiana, que tú conociste esa historia, una emisora que se llamaba Radio Mar y que había comprado el pastor Braulio Portes, que no era mi pastor en ese entonces. ¿No era su pastor? No. Hoy, ¿cómo se dio eso entonces? De no ser su pastor y entonces traerlo a San Pedro. No, porque yo estaba ligado, era básicamente a la radio con él. Yo era locutor en Radio Renuevo. Okay. No me lo preguntas, pero es bueno decirlo, que uno de los primeros locutores de cuando se dijo, hágase la radio cristiana. Ahí estaba Alberto Reyes. Sí, porque ese es un dato interesante, no por relevancia para mí, sino que es bueno decir que la radio antes estaba en emisoras seculares, los programas cristianos en emisoras seculares, pero cuando surge la radio cristiana, entonces de esa etapa yo soy uno de esos. Que no de los locutores, no de los primeros locutores de San Pedro de Macorís, sino del país. Del país, sí, porque las radios, porque las emisoras cristianas realmente comienzan en Santo Domingo, las primeras. Sí. Radio Alfa Omega, después yo soy de Radio Renuevo AM, que fue la primera en AM como emisora ya dedicada, no administrativamente, no era una emisora administrativamente cristiana, sino rentada, pero para fines evangelísticos, para fines cristianos. Okay. Entonces, de esa época soy yo. Aunque mi nacimiento en la radio fue con la Batalla de la Fe, con Ezequiel Molina, un poquito de tiempo, breve tiempo. Okay. ¿Qué hacía Alberto Reyes en los medios de comunicación de ese entonces, antes de llegar a San Pedro? Bueno, yo hacía la programación que estaba pautada por mis directores, como Rafael Gómez Acevedo, como también, que fue una gloria de la locución de hace muchos años, ligada a la política también, que fue director cuando yo estuve en la emisora, cuando yo entré, Damaris Fuertes, por ejemplo, que fue directora de programación también, y otros. Entonces ellos pautaban la programación, pero yo hacía un lote de lío, creaba una serie de programas que no estaban pautados, pero los directores me valoraban porque eran cosas creativas. Okay. Y yo le decía, mira, quisiera hacer esto. Inventaba un montón de cosas. Un control-descontrol. Pero realmente, pero respetaba la programación, pero le metía uno que otro toque, ¿no? Okay. Y yo... a Alberto Reyes. Sí, exacto, pero sin la formación que uno tiene ahora. Así que lo mío era más entretenimiento, que es lo que nos pasa a todos. Tú también, o sea, etapas. Sí, son etapas. Uno viene primero haciendo más entretenimiento que otra cosa, música, pero después fui introduciendo otra serie de cosas que pusieran a la gente a pensar. ¿Usted no fue nunca de estos comunicadores que tenían apodos? Por ejemplo, está contigo Alberto Reyes, el lindo de la radio. No, para nada. Yo no quiero saber de eso.
para nada. ¿Qué opinión le merece a usted los comunicadores de hoy día? Sabe que a veces se hace mucho la comparación de lo de ayer a lo de hoy y muchas veces hay más calidad en lo de ayer que lo de hoy. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? La formación, el criterio, la consagración, o sea, éramos muy consagrados a esto y a buscar más preparación sin que la hubiera, realmente no había muchos sitios donde prepararse. Ahora hay más donde prepararse y yo creo que ahora hay más preparación en términos de que hay más facilidades. Tú mismo das cursos constantemente y tú y yo vamos a dar algo ahí en la iglesia próximamente ligado. Ahora hay mucho, pero entonces no había. Pero entonces uno se buscaba preparándose de manera autodidacta o los que pasamos por la escuela de locución, la Escuela Nacional de Locución, que muchos pasamos por ahí. Yo pasé por ahí, por donde Otto Rivera, cuando él estaba con vida. Estudié ahí. Es decir, pero que teníamos que investigar, que teníamos que buscar con más dificultad lo que ahora resulta sumamente fácil, porque ahora si un tema yo quiero buscarlo, busco en internet y al minuto yo tengo algún dato, pero en aquel entonces tendría que hacer recorte de periódico, buscar, tener libros, mira. No era fácil. Las canciones tenían que buscar casetes, buscar el Q para tener esos casetes buscar listos. en Q para el LP o el cassette y ver el corte que tú quieres usar de ese disco, el número 3. Tienes que saber buscarlo con precisión. A veces tú solo en la cabina con esta problemática. O sea, el disco grande, entonces tienes que estar hablando así para buscar y que te caiga donde mismo está el surco, el microsurco, donde o las grabaciones para recortar. Yo mira eso, yo soy pésimo editando hoy en día. Sí. Pero yo llegué a editar con métodos viejos que eran más complicados que los de ahora. Por un lado, o sea, ahora es más técnico, más fácil, pero yo me rindo a eso. Soy Andy. Vemos un pastor que es comunicador. ¿En qué ayuda la comunicación al desarrollo de la iglesia, al avance de la iglesia? Lo digo porque hay muchos a veces que no están enfocados, no están alineados, no le dan la importancia a los medios de comunicación, a que esto también pueda ser una fuente para que la iglesia crezca. Entonces, muchos no tienen ni siquiera la noción de darle el valor que merecen los medios de comunicación. Fíjate, yo soy pastor de miles de personas y tú también. O sea, yo soy un comparón, soy el pastor de cientos de hermanos que se congregan en la iglesia, que tú conoces, tú eres parte de la iglesia que nosotros pastoreamos, es un honor tenerte allí. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Así es. Estoy marcando vida junta y fíjate que tenemos el privilegio, pocos pastores tienen el privilegio de que ambos estén dedicados, mi esposa también. Así es. A la par, igual y con toda dedicación a la comunicación, con su programa y es una locutora, productora, y yo también. Entonces, pero ¿cuánta gente de la ciudad nunca va a visitar la iglesia que pastoreamos? Por más que invitáramos, pueden ir 10 un día de esos, pero son miles y miles que están en la ciudad, que están en el país y millones que están en el mundo. Cualquiera de esas personas en algún momento, esta misma transmisión, en cualquier momento la están viendo personas que ni tienen idea de dónde pastoreo y que no van a ir a la iglesia que yo pastoreo. Entonces, alcanzar a esa gente para que venga tu reino, que venga el reino de Dios y alcanzarlo para que sean transformados. O sea, yo no concibo una iglesia cristiana que no esté pensando primero en adoración a Dios y segundo en alcanzar almas y transformarlas. Si lo fuéramos a dejar en 2 palabras, hablaríamos de adoración y transformación. Yo no concibo un programa de radio que no esté ligado a la expansión del reino y a la transformación de la vida. O sea, yo no concibo un programa donde yo no pueda predicar
Por más que se hable de otra cosa, si yo no puedo meter algo del reino de Dios, no me interesa mucho. No le interesa. Porque yo quiero educar Claro. de grafía, de geografía, de historia, de política, de todo. Pero que no deje de haber que lo esencial, la palabra de Dios. Claro que sí. Alberto Reyes llega a San Pedro de Macorís. En su mente él pensaba, bueno, ahí puede caber mucho el adagio por ahí, en tu mente. En su mente él pensaba no más de 3 meses. Nunca pasó por la cabeza de Alberto Reyes que iba a vivir una temporada tan larga aquí en San Pedro de Macorís, pero que aparte de eso iba a pastorear, iba a ser también pastor o es pastor de una de las iglesias principales de San Pedro, pero más allá, tener su familia. No, de ninguna manera. Porque los propósitos de Dios son así. Yo no lo pensaba porque yo no concebía vivir fuera de Santo Domingo, lo cual es un absurdo porque total hay mucha más calma fuera de la capital. Y mi sueño era ser profesor universitario de la UAS, de letras, que es lo que yo estudié. Y yo estaba rechazando siempre el pastorado. Así que yo vine aquí pensando en radio. Ahora, un tiempo después, yo vine en el 86, pero yo comienzo realmente el pastorado en a final del 89, principio del 90. Okay. En otras palabras, nos casamos, conozco a mi esposa aquí. Al venir, la verdad que al venir y ver el impacto de la emisora y la reacción de la gente, eso me fue entusiasmando, me fue motivando, pero aún así no tenía en mente pastorado para nada. Wow. Entonces el pastor Braulio Portes me saca de la radio, me lleva a Santo Domingo y entonces allí ahí nos mete pastorado en la cabeza, nos mete a eso y luego nos envía, pero aún enviándonos yo no estaba tan conforme. ¿Usted era de los que rehuía al pastorado? Sí, claro, yo rehuía totalmente. A mí me invitaron otros, como Luis Felipe Berroa, un papá mío de la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, y otros me habían invitado, pero yo le salía huyendo a eso. Es tan difícil ser pastor que mucha gente desde que le hablan pastor, rehuyen rápidamente. Es que es algo que tiene que estar en tu corazón, del Señor ponerlo y convencerte. Entonces, cuando te pone amor, porque Dios no te obliga, Dios te pone amor. No fue que Él me obligó. Es que te pone amor a aquello a lo que te quiere usar. Claro. Entonces, como si fuera la disparatada aquella de Cupido que tiene una flecha. No hay ningún Cupido, sino el Señor sí nos enamora. Yo quiero usar a este hombre, entonces pone amor hacia. Pero además, para ser pastor, no me lo preguntaste, pero para ser pastor, primero hay que tener amor por las almas. Amor por lo que vas a hacer y amor por las almas. Y entonces el Señor va preparando el terreno y te va poniendo amor para que tú quieras ayudar a la gente. Claro. A veces te permite pasar por circunstancias difíciles, como en mi caso, que nos nació un niño con nuestro primer hijo con síndrome de Down, y eso me obligó a una necesidad imperiosa necesitaba ayuda, porque mi primer hijo, y Dios que me lo había dicho, que me iban a hacer un niño con problemas así. Yo no lo entendí que Dios me había hablado, pero Dios me lo había dicho. Yo sabía que iba a nacer con problemas. Okay. Pero Dios usó eso para fortalecer mi fe y ayudar a mucha gente. Claro. ¿Qué opinión le merece al pastor? Mucha gente inventando al pastorado los famosos pastores enganchados. Gente que, no como otros, que muchos le rehuyen a esto, le huyen a ser pastores, pero hay otros que lo buscan. Inclusive gente que a veces en su iglesia no están muy conformes y lo que le llega a la mente rápidamente ir a buscar 50 sillas blancas y ponerse a pastorear. Primero te pido excusa por la tos. No creo que sea COVID. Tú sabes que a mí me da un ataque de tos, sí, que parece que a veces es alergia, no sé, pero yo me siento muy bien, pero esa tos a veces me llega cuando menos lo espero. La problemática de personas que se enganchan tiene que ver muchas veces con asuntos temporales, o sea, por una pasión temporal, a veces por un beneficio o a veces hasta por agradar a Dios, pero no forma parte a veces del llamado, a veces por la necesidad también.
porque se necesita, hice una célula, hay gente que quiere de Dios aquí, o se dividió la iglesia, o yo no quiero estar siendo pastoreado, yo quiero dirigir, son muchas razones que a veces hacen que la gente se meta a esto. Menos el dinero. A veces el dinero también. ¿El dinero? Sí, también, porque hay gente que son beneficiadas y que no saben que el dinero realmente, cuando tú te metes, si tú no tienes la materia prima, no puedes atraer a la gente, no puedes provocar que la gente permanezca. Es decir, es como yo te puedo hacer alguna actividad deportiva y disfrutar un evento deportivo, pero yo no tengo raíces para ser un dirigente deportivo o un dirigente de un partido. Claro. Puedo hacer algo, pero no ser un dirigente de un partido. No tengo la calidad, la capacidad. Así mucha gente no tiene ni el llamado ni la capacidad, pero tiene a veces algún don, alguna dirigente puede hacer algo, pero tú verás que la mayoría de la gente que no han sido llamados no prosperan, porque Dios no necesariamente les respalda. Sí. Aunque hay otros que sí tienen el llamado, pero no tienen carácter. Y entonces Dios no los respalda teniendo el llamado y los dones. Pero son desordenados. No porque nosotros tenemos que conectarnos, los pastores, somos gente que conecta a la gente con Dios. Amén. Que estamos mediando para que el Señor tenga misericordia de los hermanos y hablando a la gente para conectarlo con el Señor. Y entonces hay gente que no tiene esos dones tiene el deseo de dirigir un culto, pero no puede enlazar y cumplir su rol. Y entonces la gente se da cuenta, aquí no hay nada, y fácilmente abandona a esa persona. Claro. Porque las personas la gente no sigue por diferentes razones al pastorado, a veces por la efectividad, que ese pastor es muy buen administrador, o si no, muy buen predicador, o si no, ese no predica mucho, pero ama a la gente. Claro. Ama a la gente, es productivo, se interesa por mí. Su mensaje no es profundo, pero ese tipo ama. Claro. Son muchas razones, y hay gente que no tiene ni una ni otra. No tiene ninguna. Ninguna. Cuando dije ahorita con relación al dinero, lo digo porque a veces ustedes los pastores, o no a veces, siempre he escuchado de que los no cristianos que no conocen bien la labor del pastor y muchas veces no saben ni siquiera la preparación de ese pastor, que aparte de ser pastor, es profesional, tiene algún tipo de negocio, tiene otros recursos, otras entradas. Entonces dicen que ese pastor que tú lo ves que anda en una jipeta, se lo dio la iglesia, lo compró de la iglesia. Entonces, ¿qué deben hacer los pastores en ese sentido para, no diría yo evitar, porque sería algo inevitable y no vas a estar dando explicaciones siempre, al concepto que usan muchos no cristianos cuando señalan a los pastores, cuando ven que tienen una casa, tienen un vehículo, tienen viajes, tienen cosas que exhibir, y ellos creen que eso es producto a los recursos que le entran por la iglesia? Que todo esté claro. Yo tengo mi casa ahora, por fin. Pero yo le puedo dar un número de cuenta de una deuda del banco y decirle cuál banco es. Cuando viene a ver, alguien va y da y paga algo de los millones que debemos de esa casa. O le puedo explicar cómo tengo el vehículo que tengo ahora, que tú sabes la historia, pero es decir, que esté en nuestra cuenta clara y que por ejemplo la iglesia nos pague un sueldo, un salario, no que los fondos los manejemos nosotros ni nada, los fondos no los manejo yo. Que haya un equipo de administración. Hay un equipo de administración. Ellos no pueden tomar ninguna decisión grande sin consultarme, pero yo tampoco puedo tomar ninguna decisión importante sin consultarlo a ellos. Claro. O sea, eso y que y todo el mundo debe tener, atención hermanos, todo el mundo debe asegurarse de que los recursos que la iglesia esté levantando no estén simplemente a nombre del pastor. Y eso es una advertencia que hago. No pueden estar, o sea, allá en la iglesia nosotros tenemos una fundación. Todo lo que compramos, lo que es de allá, es propiedad de una fundación, de la cual yo soy presidente, pero una fundación que yo no puedo vender el edificio, ahí está. Una silla yo puedo vender, pero no la voy a poder vender sin la consulta con ellos. Exacto. Pero además el edificio y las cosas de valor no puedo, porque pertenece a una fundación.
y tengo que consultar. Claro. Eso lo advierto porque hay gente que se olvida de eso y trabaja para que todos tengamos este inmueble, pero de repente se vende porque el dueño soy yo y yo le consulto ni le tengo que rendir cuentas, y de repente todo lo que tú invertiste con tanto amor se va al bolsillo mío. Claro. Entonces ese no es el caso de quien habla. Bueno. Tenemos administración, tenemos todo claro y asesoría. Imagínate, allá nos asesora Carlos Gil, imagínate ese tipo por el librito, me pega un sombrillazo en la cabeza si me salgo, ¿tú entiendes? Claro que sí. En su trayectoria como pastor, ya para ir a pasar a otros temas, se pasan muchas situaciones. Hay éxitos, hay momentos felices, pero hay momentos también difíciles. Hay momentos también de decepción. ¿Ha pasado Alberto Reyes por esos momentos y cómo los ha enfrentado cuando no han sido tan alentadores? Bueno, me agarraste de fuera de base, no sé, pero los mayores dolores que uno siente es la ingratitud de alguna gente. Wow. No, por ejemplo, hay personas que reciben, óyete. ¿Hay ingratos en la iglesia? Sí, claro, hay gente que recibe mucho. A veces, no todo. Yo no te puedo decir que todo el que ha pasado por nosotros ha recibido el mejor trato mío, el 100%. No puedo decir eso, nadie puede decirlo. Uno se descuida, pero hay personas que uno no ha descuidado y que luego se van, pero no te dan las gracias. No hay problema que se vayan a otra iglesia. Sí. Porque es que todo el mundo tiene que entender eso, que hay gente que viene de otro lado y se sienten bien, pero hay gente que no se siente bien aquí y prospera más en la iglesia que tú pastoreas en otra iglesia. Entonces yo soy partidario de gratitud, de que la persona sienta y exprese gratitud, que esté agradecido, independientemente ya yo no voy a hacer de esta iglesia, pero mire, lo que usted hizo por mí cuando yo estaba necesitado. Y eso es una de las cosas que más me duelen cuando hay personas que no miran más. Y lo ayudamos a conseguir empleo, lo ayudamos en una situación de salud. Yo recuerdo que yo hice algo por alguien en estos días, hace poco, estando fuera de la ciudad, en un hotel, en medio de mira, tú necesitas una ayuda. No, vamos el lunes. Y el lunes te la hago llegar y después que analizo, no, pero ¿y por qué el lunes? Si él tiene una necesidad. Secretaria, vamos a hacer algo. Y aún así, no dar gracias, mire, gracias por eso, jamás volvió a la iglesia ni nada. Pero son cosas que son gajes del oficio y que uno tiene que entenderlo para que uno no se frustre. Pero así duelen, molestan, sí. Uno sigue amando a esa persona, pero uno dice, óyete, me recuerda a mi madrina, que cuando yo era niño, yo solo la visitaba cuando era el Día de Reyes. Y entonces ya cuando ella ya comenzó a sentir el cansancio de ese muchachito que nada más aparecía el Día de Reyes, ya me lo comenzó a decir. Y después que ella me dijo, ¿por qué tú nada más vienes el Día de Reyes? O sea, yo no la buscaba otro día. Y eso me hizo pensar siendo un niño. Wow. A partir de ahí comencé a buscarla más y ya, oye, pues siendo un niño, entendí y entonces volví. Madrina, aquí le traje algo. Siendo un muchachito. Reaccionó. Pero reaccioné porque mi madre misma no me estaba ayudando a entender. Entonces, ¿por qué no dar gracias cuando una iglesia te ha marcado, te hizo tu matrimonio, te restauró? Aún te haya fallado la iglesia o el pastor, aún así, tienes que amarlo, buscarlo y buscar la manera de corresponder, de servir incondicionalmente. Pero el placer mayor es precisamente que tenemos mucha gente que ha recibido tanto apoyo y que ya no está, que vive fuera del país y siguen amando y llamando. Mire, pastor, usted está haciendo algo en la iglesia, aquí está una ofrenda, o te escriben. Yo recuerdo que hay un muchacho que prefiero no mencionar el nombre, pero lo recuerdo perfectamente su nombre, que tenía muchos problemas vocálicos, de hablar, tartamudo, muy difícil para comunicarse. Ese muchacho yo le dediqué tanto amor, como sabía que tenía condiciones especiales, un hombre joven, y ese muchacho yo lo amé, lo he amado tanto, que cuando él se fue, él
lloró y no se quería ir, pero por facilidad de distancia, Sí. se tuvo que ir. Pero ese hombre, cada vez que yo estoy de cumpleaños, Día del Padre, no hay forma. Él me sigue llamando y hace más de 15 años que no está en la iglesia. Wow. Pero tiene una gratitud. Y él me dice lo mismo cada vez que me llama. Usted siempre me amó, me valoró. Una persona agradecida es. Agradecida. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que esto es bueno para aplicarlo. Claro. Piense quién lo marcó a usted. No solo pastor. A veces un jefe, ya no es tu jefe, pero ese fue que confió en ti. Claro. Que te abrió la puerta para darte el primer empleo o el empleo o la entrada en esa empresa. La vecina, la que te ayudó. Yo busqué por muchos años a Pedro Severino. Pedro Severino es el hombre que cuando yo era un muchachito en el sector Capotillo de Santo Domingo, me esperó cuando yo iba a la iglesia a llevar a la abuela. Y yo la sentaba en una silla y me salía huyendo de una vez. Porque no quería ya aproveché, me mudé de barrio. Y aproveché para salirme de Jesucristo y dejar esto. Ay, Dios mío. Y entonces él me esperó, porque yo la llevaba a la abuela, la ponía en la puerta y la empujaba. Siéntate ahí. Y me iba. Wow. Y entonces él, porque vivíamos cerca. Y entonces él me esperó los próximos domingos. Amado, ¿por qué te vas? No, que yo tengo mucho estudio. Que mañana, que buste tuyo. Pero yo sacándole el pie. Oye. Y ese hombre, yo duré años buscando su número hasta que por fin lo encontré. Y ese hombre vivía ahora en Estados Unidos, pero él no solo me ayudó a buscar de Dios, sino que me llevó a que yo fuera el presidente de los jóvenes después que yo me bauticé. Wow. Estoy hablando de los años 70. Era un muchachito joven. Y él estuvo ahí para ayudarme en lo que yo acepté, en mi liderazgo. Liderazgo débil, pero al fin y al cabo, en esa etapa, ese hombre me marcó. Y yo, cada vez que puedo, lo menciono. Claro, eso es gratitud también. Sí. Eso fue en el Capotillo. Dicen Eso que fue en en el el Capotillo todo lo que sale de ahí es malo, No, pero parece hombre, ser que no. No, al Porque contrario. vemos una persona de bien para la No, sociedad como usted. Y el Capotillo no era tan violento en ese entonces. Y además, yo no digo que tanta violencia haya hoy en día. Pero en ese entonces yo recuerdo muchos jóvenes progresistas estudiando, preparándonos. Siempre hay gente mala, pero no. Fue muy grato mi tiempo de... Qué bien. de Con esto de la iglesia y su llegada acá a San Pedro de Macorís, señores, para los que no saben, usted comenzó a pastorear debajo de una mata. ¿Qué significa para usted comenzar a pastorear debajo de una mata? En ese momento pensaba Alberto Reyes, era un hombre visionario, se veía que iba a estar pastoreando hoy una de las principales iglesias de San Pedro de Macorís. No, de ninguna manera. La mentalidad de uno no llega tan lejos, pero fui moldeado por el pastor Braulio Portes, que me mentió, que ha sido mentor, pero que nos fue metiendo en la cabeza que tú no puedes ser un pastor limitado a 50 gente, que tiene que extraer, que puede crecer, que tiene que él, lo que yo traía era la misma mentalidad de las iglesias donde yo había pertenecido, que eran buenas mentalidades hacia la santidad, pero la sencillez de que la iglesia se hace donde quiera, en cualquier espacio, y no importa lo que, la iglesia no tiene que tener recursos, cualquier cosa. Y él me fue mencionando, sí, la iglesia tiene que tener recursos, pero la iglesia comienza por gente. Entonces no te preocupes por recursos, preocúpate por traer gente, intégralos. Y detrás de Andy hay hijos, esposa, esposos, vecinos, etcétera. Cada uno tiene gente. Entonces él me fue enseñando a que esa gente tiene que ser buscada, tiene que ser alimentada. Así que no te preocupes por dinero que se te dé, que viene, no te voy a dar ni gran recurso, me dijo. La gente te va a traer esos recursos. ¿Le sirvió de bien el consejo? Sí, inicialmente fue para mí frustratorio. La primera, me gustaría decir, cuando él me habló eso, porque yo le dije, usted no me está dando local, ni me está dando gente. Me gustaría decir, Jehová me habló. Y yo dije, gloria, ahí vi un salto. Y el efecto de eso no se veía inmediatamente Ese efecto tampoco. no iba a ser inmediato. Yo no pude decir que alabé a Dios por eso.
Pero con el paso de los meses, cuando yo veo el fruto de que la gente ama lo que tú haces, que la gente te apoye, que te dice aquí estoy, que no todos te apoyan, pero que muchos sí, y que la gente va siendo transformada, y entonces ya luego, ahora sí, ya hace muchos años está en la mente de que nosotros tenemos que ser una iglesia grande, pero en mí no está el criterio de ser el pastor de la iglesia más grande de número. Ese no es, ni compito con nadie, ni hablo eso. Yo no estoy jugando, yo no estoy compitiendo con nadie. Yo no estoy compitiendo con ningún otro pastor que su iglesia sea más grande. No, yo no estoy jugando. Se dice cuando no estoy jugando, no, sí. Andy, yo no estoy jugando ya, dejé el juego. Estamos en serio. Estamos en serio. Yo sí quiero ser, no tiene que ser la iglesia más grande, pero sí tiene que ser una iglesia de gran impacto, que es diferente. Puede que la iglesia solo tenga 100 miembros, pero en su comunidad sea una iglesia de gran impacto, que la gente tiene que consultarte lo que hace, que la gente ve y dice, espérate, esa iglesia se respeta, ellos respetan la ley, ellos forman gente, ellos forman ciudadanos responsables. O sea, después que tú estás en Cristo, yo tengo que llevarte a ser gran esposo, gran padre, gran ciudadano, no tire basura, respeta la ley. Entonces, una iglesia de gran impacto cambia vida, cambia familia, liberta al cautivo. Claro. Entonces, esa iglesia de gran impacto no tiene que ser necesariamente la iglesia numéricamente más grande. Ahora, tampoco tiene que ser que limitemos el crecimiento numérico, porque nosotros tenemos que pensar que verdaderamente la gente va a seguir viniendo en la medida en que la iglesia sea atractiva. Creo en una iglesia atractiva. Eso fue lo que me enseñó mi pastor. No usó la palabra atractiva, pero yo sí la uso, que la iglesia tiene que ser atractiva. Claro. Eso quiere decir que sea, primero, que combate el pecado. Sí. Nada, no estamos hablando de permitir el pecado. Claro. Número uno. Ahora, que la adoración sea atractiva, que la música sea atractiva. Para eso hay que tener equipos, músicos, invertir, para que esos muchachos hagan lo mejor posible. Claro. Nuestro liderazgo atractivo, la edificación atractiva. Hay calor demasiado, ponerle aire para que la iglesia sea atractiva, que la gente no se quiera salir, que se pueda quedar ahí con la palabra confort, como lo que tenemos ahora. Que eso no es pecado. Eso no es pecado. Claro que no. Confort, que tenga aire. Si no tiene aire, ponle todos los abanicos que sean necesarios, pero tú no puedes estar sudando y voy a un horno cada vez que va a la iglesia. Óyete, es una cuestión que no tiene que ver con dinero primero, tiene que ver con mentalidad. La pintura tiene que ser lo mejor. El pastor Braulio me decía, tú no puedes sentar a gente que tengan ciertos recursos, que vivan bien y que tienen una silla tan mala en la iglesia que se les rompe la ropa. Caramba. No puede ser, no van a sentir deseo de sentarse ahí contigo. Y me decía, si tú no prosperas personalmente, no puedes decir a la gente que Dios bendice y prospera. ¿Y cómo? En ese sentido, entonces, en la actualidad, ¿está tranquilo el pastor? La iglesia de la cristianización, la cual usted pastorea, ¿le da tranquilidad, tiene paz? Lo digo porque hay muchos pastores que las situaciones de la iglesia lo tienen agobiados, muchos pastores que no tienen la estructura dentro de la iglesia, la organización, ministerios que trabajan con las personas que tienen problemas, porque todos los problemas de los miembros vienen a donde el pastor de los bigoticos, pero si el pastor de los bigoticos no tiene un equipo de gente que trabajen, que le den seguimiento a esas personas, obviamente se va a saturar. Inclusive se ha escuchado de casos muy lamentables donde hasta pastores se han quitado la vida. Claro, entonces, en la actualidad, ¿se siente tranquilo el pastor? Totalmente, y ya tú respondiste toda la pregunta que me hiciste, porque tú lo dijiste, con el equipo, con equipos de personas preparadas, que uno lo prepare lo mejor posible, que uno los use, que use sus dones, sus talentos, sus capacidades, que el pastor no sea el hombre orquesta que resuelve todo. No, yo no creo que uno tiene que ser otros pueden predicar mejor que yo, que otros prediquen, y que si lo hacen mejor que yo, mejor todavía, que los dones tuyos tú los puedas usar y no vas a opacarme de ninguna manera, porque a no ser que esté en tu mente opacar y dañar, lo cual obviamente vas a hacer daño, pero no me va a opacar el hecho de que yo conmigo se sana un enfermo, pero contigo se sanen 10. Entonces, va adelante, vamos arriba, vamos a usar tus dones.
Claro. Y esto es para gloria de Dios y exaltación del Señor. Entonces, la iglesia tiene que, yo no tengo dolor de cabeza por eso, porque es transformar, vamos a transformar a este hombre, y este hombre luego lo puedo usar para alcanzar a otros. Entonces, esta familia que se restaura, vamos a usarla para alcanzar a otras familias, como tenemos tantos casos de familias restauradas en la iglesia. Entonces, por eso cuando uno le da libertad a la gente para que Dios los use, entonces tú no estás atormentado, porque tú tienes mucha gente que te va a ayudar, toda la gente que sea necesaria, porque cada departamento tiene que tener cabezas de gente. Ahora, tienen que tener ADN de uno, tienen que ser gente sana, tiene que ser gente que ayuda a resolver, no a crear crisis. Claro. Y en otras palabras, no, yo tengo mucha paz, mucho trabajo, sí, pero uno va delegando. Entonces hay cosas que ya hace mucho que no las hacemos nosotros. Claro. Que ya la delegamos y que se siente uno bien viendo sus hijos, a veces haciendo las cosas con más eficacia que uno mismo, porque uno es uno. Así es. Y van llegando decenas de personas a la iglesia, y de repente entonces tú sigues cargando tú solo, haciéndolo todo. Entonces imagínate, ¿cómo tú vas a ser efectivo si no los usas a ellos? Claro que sí. Entonces, se puede decir, pastor, que gracias a esta imagen, para lo que están viendo a través de YouTube y también los canales de televisión, gracias a esta imagen que le estoy mostrando, que es un radio, sobre todo antigua ya de su época. Sí, ahí mamá. Gracias se puede decir que a través de esto llegó esto que está aquí. La iglesia, sí, pastorado. Eso es verdad. También llegó esta que está aquí. Esta que está aquí. Su morena. Esa morena, pero claro. También le llegó esto a través también. Mi familia. De haberse introducido en la radio, sí, la familia. Sí, señor, porque la radio me abrió todas esas puertas. Claro que sí. Yo vine aquí a dirigir una emisora. Se coge la radio para usted solo, señor. No, chacho, no, tú ahora eres copropietario también, pero de verdad que sí. Yo no pensaba en iglesia cuando comencé radio, pero la radio me llevó a la iglesia, sí, eso es verdad. ¿Qué significa Loida Tejera para la vida de usted? Pieza clave, primero, no solamente para ayudarme en la iglesia, sino es que uno necesita a alguien que uno pueda decir, estoy asfixiado. Al estilo, asfixiado su morena. Que no respiro sin ella. Y entonces como ella sale mucho, a veces nos vamos los dos, pero a veces, mayormente ella, yo no puedo andar tanto porque la iglesia está sobre nuestros hombros, de vez en cuando salimos juntos, a veces salgo yo a cosas mías, también ministeriales fuera. Pero cuando ella sale, que yo noto más ese vacío, yo tengo que estar constantemente hablando. ¿Dónde estás? ¿Cómo va? Pero no por celos, nada de celos. Le hace falta. Ni celo ministerial, sino ese acercamiento. Nosotros estamos cerca, aún estando a miles de kilómetros, estamos cerca constantemente. ¿Nunca ha sido una piedra de tropiezo, por así llamarle, para su expansión? Lo digo porque hay mucha gente que no dejan desarrollar a sus esposas en los ministerios, muchas veces por celos. No solo celo de pareja, sino hasta celo ministerial, que tu esposa te pueda superar. De ninguna manera, nunca, nunca. Y tú que estás cerca de nosotros puedes saber si has notado alguna vez alguna reacción que parezca no, de ninguna manera. Porque es que donde quiera que Loida alcance y que predica mejor que yo y que la inviten más que yo, donde ella llegue, yo estoy ahí también. Y no hay es que el propósito de Dios, ¿cómo yo estorbo el propósito de Dios con tu vida? Si Dios quiere usarte, hay que darte libertad y Dios quiere llevarla a ella. No hay ningún problema. Al contrario, ella decía que no era pastora. El pastor soy yo, el pastor es Alberto. Cuando comenzamos, yo fui llevándola. Ella invitaba a otros a actividades, a otros ministras, otras mujeres. No, tú tienes, además de traer, tú tienes que predicar, tú tienes que dar. Pero además ella está siempre vinculada, dependiente, sujetada. Así que nos ponemos de acuerdo. No vaya para allá ahora, no salga ahora. O sí, vete, yo te acompaño, vete en paz, vete con alguien. Le abro puertas. Yo he viajado más que ella y donde quiera, ella viaja mucho, pero yo he ido a más países que ella. Y cuando yo llego a un país, lo primero que yo hago es hablar de ella y abrirle puertas para que la invite. Promotor, yo la promuevo. Yo llego a un lugar y le abro puertas para que ella vaya a ese lugar. Entonces, ¿qué usted le dice a otras personas que no promueven a sus parejas, teniendo el talento ellos para desarrollarse
y para también hacer lo mismo que se hace. Mira, me voy a salir no solo de la pareja pastoral. Usted tiene una empresa, el hombre, mecánico, y no involucra a su mujer en nada. Ay, caramba, y la mujer no se involucra porque ella no sabe nada de mecánica y no quiero bregar con aceite y sucio. No, yo no brego con eso. Ay, qué error. Porque de repente el hombre podría morir, un accidente cerebrovascular, ahora no puedo trabajar y ahora la señora está que no tiene idea de qué es lo que el marido hace, dónde es que se prende el bombillo y ella es la dueña de eso. Se parece a los hijos que ignoran el trabajo de los padres y no saben que ellos son los verdaderos herederos de lo que haga el papá. Entonces de repente no vinculo a mi esposa a lo que yo hago y de repente ahora me quedo inválido o no puedo o ya dejé de existir. Entonces, oye, este es un error. Todo hombre tiene que involucrar y toda mujer se tiene que involucrar en lo que hace el esposo, salvo que lo que haga el esposo sea delincuencia, ya es otro tema, obviamente que no, claro. Que tráfico de droga, obviamente no. Pero los negocios correctos, legales, lo que hace tu esposo, tú tienes, o tu esposa, tú tienes que vincularte, acercarte, conocer qué hace, cómo puedo entender lo que está pasando para ayudarlo. Entonces ahí yo recuerdo parejas, como allá hay una pareja que ella no sabe nada de mecánica, pero ella me encanta esa pareja. Entonces ella es la que compra, la que da la factura, la que paga, la de los cheques. Ella no sabe nada de mecánica, pero ahí está él al frente y ella, los dos vinculados. Entonces, así yo puedo decir que mi esposa ha sido pieza clave para nuestro ministerio, que no sería lo mismo sin ella, ni ella sería igual sin mí, claro. Que estamos vinculados, que estamos entrelazados en lo que hacemos y que hemos podido también vincular a nuestra familia. Ahí a eso mismo iba. Muchos también que no le dan la importancia, de hecho, considero que debe ser alguna preocupación para algunos pastores ver que ellos y sus esposas están en los caminos del Señor, están de lleno en la iglesia, pero los hijos no, los hijos están independientemente en otro estilo de vida, no están concentrados en la iglesia. ¿Cómo se puede lograr que los hijos sigan los caminos de los padres, pero no solamente en valores, en ser gente de bien, sino también los caminos del Señor y que en un futuro también ellos puedan estar en la posición que están ustedes hoy día? Mira, tiene que haber nada de hipocresía, tiene que haber sinceridad. Tiene que saber vincular a los hijos sin cargarlos con la problemática dolorosa que tú puedas estar viviendo. Es decir, que siempre cuidábamos que nuestros niños cuando eran pequeños, ya son más grandes, uno de ellos se casó, siempre cuidábamos que nuestros hijos no vivieran, si tuvo una diferencia con Andy, que algo me hizo, algo no comentarlo delante de ellos. Okay. No cargarlos a ellos con problemas que no sean necesarios para su mentalidad, ni aún ya estando grandes, porque todos están sirviendo en la iglesia, todos los problemas no van a ellos, así que a ellos van a ir las cosas que sean realmente, que es necesario que sepan, así que ellos no están sobrecargados con algún problema que uno tiene, sí se lo comunicamos lo que sea necesario, pero nada de lo que tiene que ver con, a no ser que ya hay un problema legal, que a fulano me va a llevar preso, que ya tiene que saberlo. Pero no, tener el cuidado de ser positivos con nuestros hijos, pero sinceros, nada de hipocresía, y de que ellos amen la obra del Señor. Tiene eso que ver mucho con el Señor mismo y con la manera como los conducimos, porque realmente muchos padres, pastores han sido dictadores, oye, uso la palabra dictadores hacia los hijos, porque le han querido meter a la fuerza y lo han manejado, y ha habido mucho dolor de muchos hijos que de repente ven que la iglesia les robó a su papá. O sea, yo recuerdo que yo salíamos con ellos siendo pequeños de paseo, de vacaciones. 2 veces nos fuimos a Estados Unidos de paseo como familia, pero otra vez íbamos a hoteles y todo eso, oye, y pagado no necesariamente por la iglesia, por nosotros, pero si la iglesia lo paga, es justo también. Claro. Pero el hecho es que ellos no han estado sufriendo tanto. El pastor me ha cargado y no, por estar sirviendo, Dios nos va bendiciendo y que ellos vean que sí, que Dios ama, Dios bendice,
Dios protege, cubre, prospera lo que estoy haciendo. Es un patrón como que se ha repetido en la familia a la cual también usted se ha mezclado, obviamente es parte de la familia. Los Tejera, que vemos Sí. como la misma línea de esta Sí, gente, entonces sí. vemos que es como un patrón que se repite Sí, en la familia y son de las pocas familias que yo realmente veo y con esto no adulo ni nada por el estilo, pero sí realmente reconocer de que hay pocas familias que están tan involucradas en las cosas de Dios, que no solamente papá, mamá, hermanos, pero también los hijos también están de lleno en la obra del Señor. eso forma parte de bendición, que Dios te bendecirá a ti, cuando tú honras al Señor, Dios te bendice, pero al mismo tiempo también combatir las mentalidades de los muchachos, para que si se están escapando, extraviando por algún lado, tenemos que incidir en la calidad de esposa, de esposo, de compañero que escojan. Tenemos que incidir en eso. Claro. O sea, mira, Gabriel se casó con una mujer digna, caché, bellísima. Sí. Entonces, nosotros cuidamos de que nuestros hijos se escojan bien, que Claro. no se metan en una relación fuera de, que no prospera. No es que le escogen ustedes las parejas a ellos, ¿no? No, tenemos que incidir. Mira, esto no te conviene por esto y esto. No debería ser así. Mírate que, porque es que uno ya tiene experiencia y vive, y nosotros vivimos dando conferencias de matrimonio dentro y fuera del país, los dos. Entonces no podemos dejar que nuestra familia se desvíe, ayudando a otros y que los nuestros se desvíen. Claro que Hay sí. que atenderlo, hay que sentarse con los muchachos y preguntar dónde está cojeando y qué está pasando para ayudarlos a crecer. Claro. Yo sé la respuesta, pero como aquí mi rol es preguntar, porque este conversatorio no es para mí, sino también para los que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo es su relación con esta familia que acabo de mencionar ahora mismo, los Tejera Robles? Mira, la relación con doña Miriam fue exquisita. Ella era una mamá de los dos, tanto mía, es la mamá era la madre de Loida, pero si yo tenía que hacer alguna queja, yo la hacía era ella. A ella. Sí, porque la madre mía siempre me va a ver favorable, siempre diría que yo soy el que tengo la razón. Mi Sí. madre murió hace poco, pero no tenía la madurez para la capacidad que tenía esa pastora. Entonces yo vendría donde ella, pocas veces lo hice, pero llegué a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, la vinculación con con los hermanos de Loida, muy estrecha. Varios de ellos están en la iglesia, han estado apoyándonos, varios de 5, 2 de las hermanas de Loida han sido líderes de la iglesia, una de ellas lo es actualmente, pues desde hace muchos años. Y Perkin no ha sido líder en la iglesia porque no es necesario, pero estamos bien vinculados. Perkin está pastoreando ya, pero ya estamos siempre de cerca. Claro. Y cerca de la familia de Perkin y de la familia de Francia. Ellos nos hemos ayudado muchísimo en todo lo que ha sido necesario, sin ningún tipo de competencia ni ningún tipo de dejadez, siempre pendiente de ver cómo te puedo ayudar. Yo creo que el corazón sano ayuda, uno va lejos. Yo creo que hay sanidad en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y eso, tú te vas lejos, uno puede llegar lejísimo. Cuando tú sabes que mi felicitación por tu camisa no fue una hipocresía, sino que realmente sea real, que estoy feliz del éxito de tu iglesia, de tu ministerio, y que yo lo celebro real. Claro. Eso para mí. O sea, yo tengo el criterio cuerpo. Todas las demás iglesias son parte del cuerpo. Y todas son más importantes que yo, que el trabajo que yo hago. Eso es con toda sinceridad. Con toda sinceridad, todos son más grandes que yo. Pero si cada uno pensara lo mismo, exacto, es un asunto de quién tiene preferencia en la calle. Yo le doy la preferencia al otro, aunque la tenga yo. Si todos pensáramos así, óyete, no hay forma de que tuviéramos guerra y conflicto. Claro que sí. Porque yo creo que realmente toma en cuenta al otro como superior a ti mismo. Yo estoy tratando de alcanzar eso, no estoy diciendo que lo alcancé, tratando de lograrlo. Ya en los minutos finales de esta entrevista, este diálogo muy interesante con el pastor Alberto Corporán Reyes, quisiera tocar algunos temas puntuales, generales, ahora mismo porque es un hombre muy informado, muy orientado, aparte de pastor, es un hombre comunicador y el comunicador por lo regular siempre suele estar bien informado. ¿Cómo el pastor ve la actualidad en la República Dominicana?
¿Están bien las cosas? ¿Está gobernando bien nuestro presidente Luis Abinader? El presidente Abinader tiene, para mí me encanta él, porque es una persona bien intencionada. A veces la intención no es suficiente, tiene que haber más que una buena intención, yo lo sé. Pero el hombre tiene muy buena intención, es flexible, es entendido, ve que por aquí, espérate, no puede ser, esto no procede. Y es una persona con mucha madurez para conducirse. Para mí, la oposición mayor la está recibiendo el presidente de su propio partido. De que haya gente que esté tratando de hacer corrupción a pesar de la transparencia que él quiere llevar, eso uno no lo entiende. O sea, que tú estás al frente y tú sabes que quiere transparencia y lo has demostrado, y que aún así se hayan destituido varios funcionarios. Porque, óyete, en otro tiempo entonces había... Hay que ser bruto con B corta, como usted dice. Hay que ser bruto con B corta. En otro tiempo había gente que hacía malicia de esa, pero no era ni cuestionado. Entonces, ellos están entendiendo que esto es lo mismo, pero el presidente dice, no. ¿Cuál es el buque insigne de este gobierno? La lucha anticorrupción. La transparencia. La transparencia y lucha anticorrupción. Entonces, a este gobierno no le luce que la mayor oposición la han hecho los mismos de adentro, teniendo que destituir funcionarios, porque el que haya algún descuido, alguna falla, ok, se entiende, pero que haya premeditación. No puede ser, no tiene lógica. En un gobierno, en un presidente que quiere ser transparente. Para mí, él está gobernando bien con áreas débiles, pero, por ejemplo, ese ámbito de que ingrese dinero, el mayor recaudación fiscal, el hecho de que el turismo, él está pensando en todo lo que produce dinero. Y está yendo a cada lugar a donde esto va a producir. La reparación de puertos, el aspecto histórico, inversión aquí. Él está haciendo el trabajo muy bien para que el pueblo dominicano tenga ingresos significativos, pero tiene que buscar la forma de, primero, no tiene su partido, no tiene quien promueva lo bueno que ella hace. Ahí no hay quien hable la voz, que levante la voz. Ahí no hay él gente. está solo prácticamente. Él está solo. Sí, porque la mentalidad de los funcionarios y lo demás del gobierno es otra. Él tal vez no le interesa lo que da el gobierno, lo que produce estar en la presidencia de un país, que ya históricamente lo hemos visto con el asunto de la corrupción. Él no está enfocado a eso, no lo necesita. Un hombre que tiene mucho dinero y que ese no es su enfoque. Entonces, se ha quedado solo, porque muchos lo que quisieran es libertad para hacer lo que hicieron otros en el pasado. Fíjate, si él comenzó diciendo, no sé si lo sigue haciendo, que su sueldo lo iba a repartir. Sí. No sé si lo sigue haciendo, pero lo está donando todavía. Lo está donando todavía. O sea, y está haciendo, hay medidas que se han tomado en medio de una crisis tan grande como la que produjo la pandemia y guerras y todo eso. Ese hombre está siendo flexible y se piensa fácilmente en que, eso es falta de planificación. Falta de planificación. Es cierto que él tiene el oído puesto en el pueblo, entonces, tiene cuando el le oído da para puesto, atrás. sí, tiene el oído puesto. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que nadie me puede debatir y le callo la boca de una vez. El 30%, el aumento cada 3 meses. Sí, de la energía. De la energía eléctrica. Eso no fue aprobado solo por él, los partidos estaban ahí. Ahí se retiraron de la firma la UAS y otra que organiza, una entidad que agrupa juntas de vecinos, otra entidad que no recuerdo, de la sociedad civil. Todos los demás partidos y organizaciones que estaban ahí firmaron ese pacto eléctrico cada 3 meses. Y ahora correspondía, ¿y qué hizo él? No, vamos a darle para atrás. La combustible, el subsidiar para evitar que subir el combustible. Fácilmente, si tú analizas, tú te vas a dar cuenta que realmente él está siendo flexible. Pero aún así, se puede ser cuesta arriba la llegada a la presidencia, porque él no es solo que va a llegar a la presidencia. Claro que no. ¿Cree usted que se va a reelegir? Él no puede volver a la presidencia por sí solo, no. No puede. ¿Cree usted que él se va a reelegir y merece ser reelegido? Si fueran las elecciones hoy, Uh-huh. yo diría que ganaría, pero yo diría que sí, está cumpliendo 2 años. Si fueran las elecciones hoy, yo diría que él ganaría, pero ¿En las primera elecciones... vuelta? No. Las elecciones no son hoy. Sí, no gana en primera vuelta, pero él sabe buscar aliados. Pero miren, días pasados yo me asombré con una figura que tú conoces y yo hasta dije, estás pensando bien. Leonel,
se dijo que iba a reunir a sus viejos aliados, Sí. y cuando hizo una reunión, se hizo una reunión que no la propició él, pero para eso, el único que estaba era Peñaguaba. O sea que los antiguos aliados de Leonel no aparecen. No parece. ¿Y quién puede conciliar muchísimo apoyo partidario? O el PLD, que Danilo lo ha sabido hacer, o Abinader. Entonces, con ese apoyo partidario que él pueda conseguir, de muchos partidos que le sumen 2 o 3%, 1%, eso, es posible que pueda ganar. Pero repito, falta mucho, y si no hay un cambio, de manera de que no sigan habiendo más, no se sigan produciendo más enemigos internos dentro del partido, si eso sigue así, va a tener problemas el presidente para reelegirse. Porque se supone que debe tener aliados. Si él me nombra en algo, yo debo ser un aliado, no un enemigo. Claro, por supuesto. Saliéndonos ya así rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, ¿qué le parece a usted la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cree usted que eso pronto ya va a pasar o se va a extender más? Se va a extender, va a seguir, y ahora la problemática Taiwán, China, Estados Unidos viene a complicar las cosas. Para mí se puede dar más rápido de lo que se espera. Es cuestión, para mí, bueno, solo Dios la para. Un conflicto Taiwán-China, en la cual Estados Unidos no va a poder meterse así por así. De lleno, ¿no? Va a tener que hacer algo parecido a lo que hizo con el caso Ucrania. Va a tener que ayudar desde fuera, creo yo. Porque son demasiada potencia como para decir, me meto, porque eso fue de representar. ¿Qué repercusión tendría para Estados Unidos? También eso. Pero también aquí las cosas se le facilitan más porque él sí es, Estados Unidos prácticamente, o más bien Taiwán es socio de Estados Unidos, no igual que que Ucrania. Ajá. Entonces, ahora sí él podría tener un poco más de libertad para apoyar. De hecho, se dice que hay bases cerca ahí de Taiwán o en Taiwán de Estados Unidos que están apostadas para cualquier situación. Fíjate, Taiwán es difícil que China definitivamente, yo no lo descarto, pero tienen que pensarlo mucho porque atacar a Taiwán es afectar su propia economía y la economía del mundo entero por los microchips. Oye, Taiwán es una potencia. Todo lo que tú tienes, esos celulares, el carro, televisores, ellos han preparado piezas sumamente pequeñas, ¿verdad? De modo de que te dominan, y China ya lo está haciendo, pero no es una potencia en eso. Y Estados Unidos no lo hace sino aliado con otras instituciones. Taiwán, entonces, suplidor de China y suplidor de Estados Unidos. Taiwán es como decir, de barato a Taiwán, de baratar a Taiwán, es desbaratar muchas cosas que yo necesito. Así que yo no sé qué tan rápido se pueda dar, pero si se da, bueno, sería muy catastrófico. Es fuerte. Ya para concluir, entonces, y quiero cerrar en el ambiente principal nuestro, que es la iglesia, ¿cómo ve el pastor el accionar de la iglesia en sentido general, tanto en San Pedro de Macorís como en la República Dominicana? Muchas veces se le pide a la iglesia hacer más presencia en lo social, ya que la iglesia está más enfocada en lo espiritual. Ese es su trabajo principal, lo espiritual, pero también la parte social de la iglesia. Mira, la iglesia en estos días se dijo, deja ver si lo encuentro, que Barómetro de las Américas, el gobierno americano, dijo que la iglesia católica ha perdido su hegemonía en el desarrollo de aspectos religiosos y que la iglesia evangélica tiene más hegemonía en cantidad. Pero en materia, y eso es verdad, en materia, por ejemplo, hablaron de cómo fueron los números. Hace años éramos 12%, después pasamos a ser más de 20%, y luego actualmente estamos por cercano al 30%. Tengo, sí, aquí está esa nota que la guardé. Mira a ver si tú quieres leerla. ¿Puedes leerla de mi nota? Sí, claro que sí. Acá, este es un informe de la Embajada de Estados Unidos sobre la libertad religiosa en la República Dominicana, la cual revela el proceso de pérdida de influencia de la Iglesia Católica en la vida dominicana.
tomando datos del Barómetro de las Américas, del informe que dice que hace 2 años que los católicos perdieron la mayoría de la hegemonía y dan cuenta que en el año 2008 los evangélicos eran un 12% de la población y en el año 2020 subieron al 26%. O sea, estamos hablando de un 14% que la iglesia ha crecido en estos 12 años. Wow, interesante. Okay. Ahora, cuando yo doy ese dato, no celebro, como yo soy muy pro también cuerpo de Dios. Claro. Creo que los católicos son mis hermanos. Pero analizo que si bien es cierto la iglesia evangélica haya crecido numéricamente, la mentalidad del liderazgo católico es muy superior. Sí. Sí. En el ámbito social, mucho, muy superior. Las respuestas que dan, el involucramiento a problemas nacionales de la iglesia católica, en la iglesia evangélica no se acerca a ese nivel. La iglesia evangélica debería tener luchas, como decir, por ejemplo, Hogares Crea no le están dando apoyo, Casa Abierta. Deberíamos adoptar posiciones y decir, bueno, tal cosa. Para tú ver una lucha de la iglesia evangélica para adoptar problemas sociales y hacer lo suyo, es difícil. Lo hace alguna entidad, pero no como cuerpo general. Exacto. La iglesia católica no solamente recibe abusivamente más dinero para hacer más obras, porque hay un concordato y la iglesia católica recibe mucho y uno recibe poco. Pero no me refiero a eso nada más, porque es una cuestión de mentalidad, no solamente de dinero. Sí. Wow. Entonces la iglesia católica puede haber perdido hegemonía de cantidad de gente. Pero mira, los católicos te exigen un curso para casarte. Sí. La iglesia evangélica no necesariamente. Exacto. O sea, para poner un ejemplo, lo digo en contra mía. Sí, claro. Pero yo soy un tipo que no está mal eso. No está mal, porque yo soy un tipo maduro, yo soy objetivo. Claro. Yo necesitamos el pueblo evangélico subir de nivel. Decir, yo adopto esta campaña, yo adopto esto, vamos a hacer luchas sociales más allá de lo que beneficia a mi barrio, etcétera. Claro. Y yo pienso que la iglesia evangélica tiene que provocar mayor crecimiento de su liderazgo, de vinculación con la problemática social y además hacer que el reino de Dios se extienda realmente a todos los niveles y obviamente en el ámbito de lo que es el planteamiento bíblico, la iglesia evangélica es superior a la iglesia católica. Sí, claro. En el planteamiento bíblico. Pues yo me refiero al crecimiento en el ámbito social y problemas comunitarios de la ciudad, ahí es donde yo digo que debemos... Claro que sí. Pastor, comunicador, publicista, cantante, no de oficio, pero quedó en el deseo del pastor haber sido político, porque le gusta la política. A mí me encanta la política. A mí me encantaría ser diputado o regidor. Pero no me voy a meter en eso, porque Dios no me ha dicho que me meta. Y estoy trabajando en la iglesia, pero a mí me encanta la política. Sí. Excelente. Algo que no resalté al principio cuando hablamos de la radio. Primer director de Radio Mar aquí en San Pedro de Macorís, primer director de Radio Cielo 104.7 FM, o sea, su nombre está escrito en la historia de la radio evangélica. Yo hice el primer programa vivo dinámico de la televisión en la región. Sí. Porque mi programa de televisión que yo hacía para vivir en el TV 43 era un programa vivo. No el primer programa en vivo dinámico del país, porque hay personas que me han entendido y creyeron y me llegaron a decir, hey, pero tú eres No, porque el pastor Braulio Porte, mi papá, en Teleín de Canal 13, hizo el primer programa vivo diario. Él hacía un programa de niños, Don Papiro y sus amiguitos, y eso lo hacía en Tele 13, hace muchos años. Luego... Pero a mí me tocó aquí hacer el programa de televisión que era en vivo, con videos de cantantes, algunos cantantes en vivo. Okay. Cuando eso yo no tenía mucha ayuda y una iglesia muy pequeña. Sí. Pero duré muchos años haciendo eso. Tenía más tiempo para dedicarle también Tenía más tiempo para dedicarle todos los días, 2 horas al mediodía. Excelente. Yo no sé cómo yo pude aguantar ese tiempo.
Que se loco, Tremendo eso. Pastor, agradecido de su tiempo Amén. y esta conversación que hemos sostenido. Se quedan muchas cosas. Tuvimos que tocar y salir rápido ciertos temas, pero realmente es una bendición conversar con usted y hablar con usted se aprende también. Así que gracias por su tiempo. Gracias a ti por tomarme en cuenta y qué bueno, gracias. Para mí es un honor. Gracias. Porque hace mucho estábamos por juntarnos. Claro. En materia de la audiencia de la radio, acuérdate que tú tienes una pendiente de algo que dijimos Sí. de hacer varias intervenciones de música vieja. ¿Verdad que sí? Para Eso hacer, está yo ahí. estoy dispuesto Lo vamos a hacer casi, para casi hacerla ya. en vivo y sacar provecho de muchas canciones. Claro que sí. Sin Valentín Noyola. Sin Valentín. Perfecto. Gracias, Pastor Alberto Ok. Reyes. Gracias a todos ustedes por estar ahí en contacto conmigo a través de mi canal de YouTube y también a aquellos que están a través de los diferentes canales de televisión y también a través de Cielo 104.7 FM. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.